teléfono, el profesor de la Escuela de Historia y el profesor Ricardo Marcano de la Escuela de Sociología. Y yo, que soy Miguel Albuja, también egresado de estos salones. Tuvimos el placer de estudiar juntos José y yo aquí en este salón con diversos profesores de la escuela, con todos esos profesores viejos, Luis Tenorio, Luis Silva, Hugo Caleno, Leonardo Signer y otros tantos. Bueno, vamos a comenzar, son ponencias muy breves, la idea es que tengamos una especie de conversatorio. Nos interesa mucho el tema político, esto es un equipo de trabajo que viene trabajando de manera aceitada desde hace mucho tiempo. Procuramos hacer 2 eventos al año, este año tuvimos uno con el profesor Carrera Damas, en junio, el 17 y 18 de junio, sobre totalitarismo y democracia. Y hoy, bueno, queremos conversar con ustedes sobre unos temas relativos a la filosofía política y especialmente, bueno, invitarlos a que los que se quieran vincular con nosotros, estamos a la orden en el Instituto de Filosofía, en el posgrado de Filosofía. Allá tenemos distintas investigaciones que venimos haciendo desde hace muchísimos años, desde antes del 92 venimos haciendo investigaciones sobre el terreno de la política. Y en este momento, bueno, hay una coyuntura muy particular en Venezuela, ustedes lo saben. Y bueno, reflexionamos sobre la realidad política nacional, hacemos análisis del discurso político venezolano y hoy vamos a conversar sobre estos y otros temas. Entonces, el primero en la lista era la profesora Maribel Cisneros, con quien vamos a comenzar en este momento. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre la desobediencia civil como práctica creativa individual y social. Voy a comenzar con estas palabras de Henry David Thoreau en un escrito de él que se llama La esclavitud en Massachusetts. Y allí él dice lo siguiente: ¿quién puede estar sereno en un país cuando ambos, gobernantes y gobernados, carecen de principios? La institución como alienación. Primer punto. La idea, lo que yo vengo a mostrar acá es a partir de la tesis de Cornelius Castoriadis, que es un autor que desarrolla la idea del imaginario y la imaginación a partir de sus ideas, cómo se puede entender la desobediencia civil en el ámbito del imaginario y la imaginación. Afirma Castoriadis que la alienación aparece como una modalidad en relación con la institución y la historia. Es precisamente esa modalidad y relación la que se tiene que analizar. Se trata de superar la alienación en sí misma y eso es posible mediante el hacer haciendo autonomía. La alienación está presente en el otro imaginario que habita a la sociedad. La alienación se presenta primero como alienación de la sociedad a sus instituciones, como autonomización de las instituciones con respecto a la sociedad. La primera alienación ocurre cuando la sociedad crea las instituciones para que la contengan. La segunda alienación se da cuando las instituciones se distancian de la sociedad y funcionan como un poder burocrático sobre la sociedad y no al servicio de ella. Es decir, no existe vínculo entre las necesidades reales de la sociedad y la actividad institucional. En palabras más sencillas, el caldo de cultivo de la alienación se produce cuando las instituciones no están al servicio de la sociedad. Por el contrario, la sociedad es la que auxilia a las instituciones. En este contexto, la alienación consiste en una inversión funcional. Este mecanismo contrapuesto se vale de la racionalidad instrumental para su eficacia, lo que llama Castoriadis la visión económico-funcional, y ante ese muro, la creación, la imaginación, la alteridad, la resignificación no tienen cabida. Pero también la alienación se manifiesta por lo imaginario efectivo, aquellas instituciones llenas de la producción de imágenes provenientes de la imaginación humana y que no tienen relación con la realidad.
La institución, en su conformación económico-funcional, asume la institución por la función y su papel que cumple en la sociedad. En la autonomía de esa organización humana específica, desligándose de su realidad afectiva social. Surge aquí una paradoja. La existencia de una sociedad requiere de la presencia de las instituciones. Este es el problema de origen. La sociedad como organización se conforma en una institución. Entonces, la cuestión es la siguiente. La institución que representa a la sociedad es alienada o por el contrario es autónoma. Dependerá de la praxis social que se esté desarrollando en el ámbito de lo dado. La institución se manifiesta socialmente mediante la institución. En otras palabras, lo simbólico encarna la institución imaginaria histórico-social específica de la que se trata. Esta puede ser producto de la alienación o de la autonomía o de ambas. La crítica de Castoriadis se dirige a señalar que las instituciones no se reducen solo a una función económica funcional, están allí para servir, dar respuestas a las nuevas necesidades que demandan la sociedad. Una sociedad no puede existir más que si una serie de funciones se cumplen constantemente: producción, parto y educación, gestión de la colectividad, regulamiento de los litigios, pero no se reduce a esto, ni sus maneras de hacer frente a sus problemas les son dictadas de una vez por todas por su naturaleza. La sociedad inventa y define para sí tanto nuevos modos de responder a sus necesidades como nuevas necesidades. Segundo punto, la institución y lo simbólico. Una de las formas en que el hacer asiento humano se hace visible en lo social es en el plano simbólico. Señala Castoriadis que el lenguaje y las instituciones se materializan en lo simbólico. Las instituciones no se reducen a lo simbólico, pero no existen fuera de la red de símbolos. Esta idea es fundamental porque aquí el filósofo greco-francés está incorporando en lo histórico-social el ámbito simbólico como una parte que conforma la realidad humana. La actividad de los individuos y la sociedad también se expresan en el ámbito simbólico y en este contexto la política también se hace presente en lo histórico-social como un símbolo. Los símbolos que aparecen en lo histórico-social no son vacíos, tienen contenido, muestran la relación entre los significantes y los significados de la praxis social. El símbolo encarna el sentido que la actividad humana le está dando a su vida. Lo que afirma Castoriadis es que se tiene que reconocer la presencia del simbolismo en la vida social. Lo simbólico también encarna lo real. Un ejemplo de esto, en mi opinión, sería el ritual que configura el hecho de la muerte, el espacio donde se vela a la persona fallecida. Está llena de símbolos: la urna, la cruz, las coronas, los candelabros, las luces, la forma como están dispuestos los asientos. Este hecho real y cierto está representado por símbolos que expresan significados exclusivos de su ámbito y que no responden a lo racional funcional. El punto es que este simbolismo se encuentra con un lenguaje que ya está allí. Lo social, en principio, también toma lo que está allí, es decir, lo socialmente disponible y lo simbólico, en un primer momento, deviene de lo dado. Aquí introduce el filósofo greco-francés una propuesta. Lo dado, la realidad establecida, no es cerrada, limitada, definitiva, rígida, estática. Por el contrario, es movimiento, creación, alteración, imaginación, imaginario. Por consiguiente, el ámbito simbólico muestra la praxis inédita de lo que son capaces los individuos y la sociedad. Lo simbólico expresa las nuevas relaciones que los individuos y la sociedad están forjando con su propia institución. En lo simbólico se manifiesta la resignificación, que es creación de sentido nuevo. Cito unas palabras de Castoriadis. Todo simbolismo se edifica sobre la ruina de los edificios simbólicos precedentes y utiliza sus materiales. Por sus conexiones naturales e históricas virtualmente ilimitadas, el significante supera siempre la vinculación rígida a un significado preciso y puede conducir a unos vínculos totalmente inesperados.
La constitución del simbolismo en la vida social e histórica real no tiene relación alguna con las definiciones cerradas y transparentes de los símbolos. Fin de la cita. Castoriadis denuncia la trampa, la utilización del lenguaje para decir de otra forma las mismas cosas obsoletas. Un ejemplo de esto se encuentra en Venezuela, cuando el teniente coronel Hugo Chávez ocupaba el cargo de la presidencia, decía: en Venezuela manda el pueblo y yo soy el pueblo. Bajo la máscara de la democracia participativa manifestaba el autoritarismo opresivo, lo que realmente ejercía por su pasión caudillista y personalista. Actualmente, Nicolás Maduro sigue el mismo camino, lo que ya Castoriadis mencionaba al principio de su libro. Bajo las ideas revolucionarias, comunistas, marxistas, se establecen los totalitarismos. El símbolo también es expreso de la alienación y su fuerza para movilizar a la mayoría es contundente. Los símbolos como expresión de las instituciones son peligrosos porque en sí mismos pueden ser utilizadas como elementos cohesionadores efectivos para instaurar sistemas no democráticos, totalitarismo, nazismo, fascismo, estalinismo. También pueden ser liberadores, Gandhi, Mandela, Martin Luther King, por nombrar algunos. La tesis de fondo de Castoriadis radica en señalar que lo simbólico también es parte de lo real, junto con lo racional y lo funcional. No se reduce a lo racional funcional, tampoco al lenguaje ni a la institución en su visión determinista. Cuando lo simbólico queda atrapado en lo económico funcional, ya no expresa las necesidades de la realidad social. La esencia de lo simbólico radica justamente en la versatilidad de representar las resignificaciones que la praxis humana realiza en su experiencia. Último punto, la desobediencia civil como práctica creativa, individual y social. Una de las expresiones simbólicas de la praxis humana que se opone a la alienación de las instituciones es la desobediencia civil. La desobediencia civil como una forma de resistencia imaginativa incorpora en lo establecido la dimensión imaginaria de la sociedad, y esto implica que posibilita el espacio para la creación de un nuevo sentido que evoque el instante de la posibilidad de establecer una relación distinta a la establecida entre el poder y la libertad. Esto es, resignifica la autonomía como acciones a producir por los individuos singularmente y la sociedad. En el plano de lo imaginario, la desobediencia civil da cuenta de una historia viviente porque incorpora la lucha de los seres humanos de carne y hueso. Pocos individuos, entre los millones que no lo hacen, combaten la servidumbre, la esclavitud, las imposiciones, las arbitrariedades con las acciones, pero también buscan la gloria, el poder, someter a otros hombres, entre otras cuestiones. Lo que se quiere destacar es que la acción es un hacer autónomo, creador, inédito, innovador, y en consecuencia, los individuos singularmente y la sociedad son forjadores de nuevas formas histórico-sociales. De este modo, en el terreno del imaginario, la primacía la tiene la acción, la imaginación, la creación de nuevos sentidos de ser y de hacer, de establecer relaciones distintas entre lo establecido y la incorporación de lo diferente. El sentido del hacer y el haciendo es un movimiento que evoluciona modificando las vinculaciones pasadas. El hacer haciendo tiende a desplegarse en un proyecto que es incierto, implica la creación de infinitas posibilidades de relaciones y conexiones, donde la actividad humana tiene la posibilidad de realizarse en su máxima expresión, cuestionar la institución establecida e impulsar las posibilidades para producir una sociedad autónoma y progreso. En este contexto, la desobediencia civil consiste en una invención novedosa proveniente de la acción humana. Busca la emergencia de lo nuevo, la alteridad. En otras palabras, la desobediencia civil revela el ocultamiento de la alteridad por parte de la institución alienada establecida. La desobediencia civil consiste en las acciones imaginativas que emprenden los individuos como singulares y la sociedad con el fin de oponerse a las arbitrariedades del gobierno. Estas actividades nacen de la experiencia común, de la cotidianidad, del padecer la pérdida de la libertad
La práctica de la resistencia civil, realizada primero por cada individuo y luego articulada en el plano público, posibilita que la sociedad se convierta en forjadora de nuevas formas de vincular el poder y la libertad, el Estado y la sociedad, la democracia y la participación. La pasión que motiva la creación de una variedad de formas de ejercer la desobediencia civil consiste en la transformación de la alienación en autonomía. Este paso irrumpe en lo social para presentarse como una institución instituyente que reivindica la alteridad, lo nuevo, lo distinto, la capacidad del individuo de darse sus propias leyes, de comportamiento adquiere sentido y contenido cuando acepta la existencia de los otros y confirma que el desarrollo de su liberación interior es posible en la medida en que los otros también desean emanciparse de la opresión. La libertad es un compromiso social, tiene que ver con conocer que nuestra individualidad se desarrolla en lo público. Finalmente, la desobediencia civil nace de la vinculación de lo imaginario y la imaginación como una significación de la experiencia histórico-social para procurar la autoinstitución, la autocreación y el autocuestionamiento, condiciones propicias para consolidar la libertad como institución imaginaria de la